Yo no quisiera exponer esto, fíjese, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque como lo que la gente conoce es lo más popular, que es Pesaj rabínico, entonces venimos nosotros u otras expresiones judías y decimos, nosotros no tenemos huevo, nosotros no creemos que es una misvá, jaroset, ni el carpaz, ni las 4 copas, y entonces, claro, el que desconoce, la persona que ignora, nos dice, ustedes están quebrantando la Torá. Entonces, tenemos que caer en estas explicaciones minuciosas. ¿Ha leído algún seder de Pesaj rabínico que le diga al menos 4 copas? No. ¿Qué le dicen? Son 4 copas. La razón, el copero en los días de Yosef, porque 4 veces en la historia de Yosef y el copero se mencionan la copa. Yo pregunto, ¿algún rabino talmúdico le ha enseñado esa evidencia? No, ¿verdad? Solamente se casó con una explicación y la perpetuó y opacó las demás como si no fuesen del interés del pueblo judío. El interés del judaísmo rabínico es perpetuar una celebración de Pesaj que tomó lugar en el segundo siglo. Y alguien puede decir, pero ¿por qué critican si ustedes hacen lo mismo? Ustedes cuando se reúnen hacen una Pesaj al estilo de Yoshua. Mi respuesta es no. Estás totalmente equivocado. Nosotros no hacemos una Pesaj al estilo del primer siglo. Nosotros estamos promoviendo una halajá evolutiva. ¿Qué significa esto? Nosotros no queremos repetir siquiera la cena al estilo de Moshe ni al estilo del primer siglo. Nosotros estamos perpetuando la observancia de la Torá. Muchas personas van a hacer su seder. ¿Cómo se diferencia el seder rabínico de los Natratim? Excelente pregunta, excelente pregunta. Hay expresiones judías que casi no se conocen, como la caraíta, por ejemplo. Pero la mayoría, lo que es el ortodoxo, el conservador, el reformista, todos vienen de una misma raíz. Y esta es la raíz que se llama el judaísmo talmúdico. En otras palabras, un judaísmo que se deriva por los dictámenes registrados en la literatura llamada Talmud o literatura rabínica. Fíjense, Pesaj, el Pesaj, vamos a identificarlo, el Pesaj rabínico o el Pesaj talmúdico es una cena registrada, anotada, descrita con detalles en la Mishnah, una literatura recopilada aproximadamente a fines del siglo II. Y luego, la Gemara, o sea, luego vinieron comentaristas sobre el texto de la Mishnah y interpretaron entonces los significados de la celebración de Pesaj. Así que el Pesaj que la mayor parte de los judíos practican en nuestros días es, ¿ustedes creen que la Pesaj de Moshe? No. ¿Ustedes creen que es la Pesaj que practicó David? No. ¿La Pesaj que se practicó en los días de los profetas? No. La Pesaj que practican la mayoría de las expresiones judías en nuestros días es una Pesaj, una celebración que se llevó a cabo en el siglo II de la era común. Por lo tanto, el contexto histórico era Israel o la Judea, influenciada por costumbres grecorromanas. Así pues, la cena de Pesaj de este judaísmo talmúdico es una cena al estilo grecorromano. Las evidencias abundan, quizás voy a mencionar una que otra. El punto acá a mencionar es que el judaísmo talmúdico no se esfuerza en buscar, como alguien pudiese pensar, las raíces verdaderas de la Pesaj, como Moshe Rabbenu, como nuestro primer rabino, nuestro primer maestro, como los profetas, como el rey de Israel celebraba Pesaj. No, ese no es su interés. El interés del judaísmo rabínico es perpetuar una celebración de Pesaj que tomó lugar en el segundo siglo. Por lo tanto, los componentes de la celebración de Pesaj, ustedes ven el plato tradicional de Pesaj, tiene componentes que le pertenecen a esa época greco-romana, lo que vamos a llamar un simposio. ¿Ustedes conocen ese término? Literalmente sim, del griego, significa juntos, posium, bebiendo, juntos, bebiendo. Y aquí ustedes pueden ver entonces la razón del por qué el énfasis en 4 o 5 copas o más copas.
y quizás se van a admirar de lo que les voy a transmitir a continuación. En estas reuniones, en estos simposios, en la época del segundo siglo de la era común, los romanos que se reunían eran personas de la élite, eran personas nobles. Por lo tanto, se recostaban, ustedes quizás habrán visto los dibujos de la antigüedad, donde se recostaban ¿cómo se dice en español?, en cojines o pequeñas almohadas, y tomaban el vino que otra persona les servía. Habían lavados de manos, habían lo que se les llama los aperitivos, el carpaz, mojar vegetales en agua, el jaroce, la manzana con canela para apaciguar esa acidez de los vegetales anteriores. No se me ocurrió a mí, eso está escrito, está evidenciado. Solamente hay que informarse en registros históricos. Aún en esta sección casi final, que se le llama el aficomen, ¿cierto? Porque usted sabe, durante el Seder de Pesaj, en el mundo talmúdico, rabínico, se toma una maxa, se parte un pedazo y se esconde y se guarda y al final se va a comer. Pues bien, el término aficomen, empleado en la literatura rabínica, es de igual manera procedente de esta cultura grecorromana. Epicomen, que significa postre, lo que viene después. Antes de exponerle un poco más sobre esto, quiero decirles ahora respecto a nosotros, porque habrá quien dice, bueno, pero Abdiel estás criticando a la observancia talmúdica, o sea, su rito proviene del segundo siglo. Cuando leemos en la Mishnah, se reunieron varios rabinos, entre ellos Akiva, y lo que practicaron se ha perpetuado 2000 años después. En otras palabras, que lo que hoy se hace es la práctica que tomó lugar hace 2000 años. Y entonces les decía, alguien puede decir, pero ¿por qué critican si ustedes hacen lo mismo? Ustedes cuando se reúnen hacen una Pesaj al estilo de Yoshua. Mi respuesta es no, estás totalmente equivocado. Nosotros no hacemos una Pesaj al estilo del primer siglo. No, nosotros estamos promoviendo una halajá evolutiva. ¿Qué significa esto? Nosotros no queremos repetir siquiera la cena al estilo de Moshe ni al estilo del primer siglo. Nosotros estamos perpetuando la observancia de la Torá. La Torá ordena cordero. Hoy no se puede ingerir el cordero de Pesaj, aunque se puede ingerir cualquier otra carne o inclusive cordero, pero que no signifique el cordero de Pesaj, porque el cordero de Pesaj debió ser sacrificado en el templo. Sin templo no hay sacrificios válidos. Cordero, hierbas amargas y panes sin levadura. Eso es lo que ordena la Torá y eso es lo que perpetuamos. Si estamos en el primer siglo, quizás tendríamos el carpaz, quizás tendríamos los vegetales que mojaríamos en agua. Quizás Josué también lo hizo, porque era la cultura que imperaba en la Judea del primer siglo. Quizás sí, quizás no. Pero nosotros perpetuamos la esencia de la Torá. Adaptamos entonces la Torá en nuestros días. ¿Qué tenemos en nuestros platos para ingerir? Matzá y hierbas amargas. En nuestros días ya no estilamos como comían los romanos o los judíos de la antigüedad. Tenemos otras costumbres. Tenemos otros platos para ingerir, ¿cierto? Fíjese, un ejemplo más. El huevo. En el plato de mesa de Pesaj, en el judaísmo talmúdico. ¿Por qué un huevo? Existen gran cantidad de interpretaciones respecto al huevo. Bueno, bien, en el Talmud no aparece tal huevo. La pregunta es, ¿cuándo vino el huevo a colocarse en la mesa de Pesaj? Hay quienes dicen es una influencia con el huevito de Easter. Yo no lo sé. Lo que sé es que en el Talmud sí se menciona huevos, no un huevo, y esos huevos que se mencionan no se mencionan como el plato principal de Pesaj. Porque de acuerdo a la legalidad talmúdica, tendrían que haber dos platos fuertes para comer en Pesaj. Además ya del cordero, ¿cierto? De la matzá y maror y hierbas amargas, tendría que haber otro platillo. Y ese otro plato que podía incluir pescado y podía incluir huevos. Quizás
De allí sale incluir al huevo como cosa central, pero eso no tiene nada que ver con la Torá. El que quiera hacerlo por tradición, perfecto. Puedes hacer todo lo que quieras. Puedes tener un huevo y decir que ese huevo significa, como dice en muchos lugares de la literatura rabínica, que es por el lamento de no tener sacrificios. Hay quienes dicen, no, el huevo significa el corazón duro del faraón. Por la razón que sea, eres libre de hacer todo lo que implique, todo lo que te lleve a perpetuar los principios de Pesaj, lo que significa Pesaj. Donde nosotros vemos la discrepancia y lo que no estamos de acuerdo es en que vengas a decirnos o vengas a decirle a todo el pueblo israelita que tienes que tener un huevo, que el huevo es una mitzvah, que Haroset es una mitzvah, que comer el carpaz es una mitzvah, cuando en realidad no es una mitzvah. Tenemos en la literatura rabínica un Taná, un rabino del primer y segundo siglo que dice que no es una mitzvah ese platillo con la manzana y el jaroset, la manzana y el cinnamon, se me olvida en español el cinnamon, Canela. la canela. El rabino más antiguo dice, no es una mitzvah. Viene otro rabino, creo su nombre Elazar Ben Zadok, y dice, sí es una mitzvah. Así que ustedes pueden ya ir creando idea de esta concepción rabínica de la antigüedad. Están perpetuando simplemente una comida popular, típica del mundo greco-romano. El simposium, se reunían a tratar temas filosóficos, en este caso, pues se adaptó al tema del éxodo y tenía que haber mucho vino. ¿Por qué 4 copas? Seguramente estamos acostumbrados, aquellos que fueron a las escuelas judías, inclusive en el internet usted busca y esta es la razón más básica del por qué. 4 copas porque Hashem menciona 4 términos para hablar de la liberación de los israelitas de Egipto. Te sacaré, te liberaré, te redimiré, te adquiriré. Por eso las 4 copas. Y hay quien dice, hay una quinta, porque también está escrito, y los llevaré a la tierra. Y esa es la quinta copa o la copa de Eliyahu, que no se toma hasta que tome lugar esa redención. Seguramente es la respuesta. Pues no es así. La realidad es que existen al menos 4 propuestas de rabinos talmúdicos, y estamos hablando del siglo tercero, cuarto y quinto, de por qué hay 4 copas que deben ser ingeridas según el estándar de Pesaj rabínico. Vamos a la fuente rápidamente. Aquí tengo unas notas muy interesantes que quiero compartir. Vamos a la fuente más antigua, de donde se desprende la celebración de Pesaj rabínica. Creo que yo no quisiera exponer esto, fíjense, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque siempre, como lo que la gente conoce es lo más popular, que es Pesaj rabínico, entonces venimos nosotros u otras expresiones judías y decimos, nosotros no tenemos huevos, nosotros no creemos que es una mitzvah, Haroset, ni el carpaz, ni las 4 copas. Y entonces, claro, el que desconoce, la persona que ignora, nos dice, ustedes están quebrantando la Torá. Entonces, tenemos que caer en estas explicaciones minuciosas. Les decía que el documento más antiguo, la Mishnah en Pesajim, dice, el objetivo es que hasta el más pobre de Israel pueda ser feliz en esta fiesta. Es la fiesta de la libertad, así que es importante que hasta el más pobre disfrute de la fiesta. Y entonces dice, respecto al vino, al menos 4 copas. Esto dice el documento más antiguo, la Mishnah. ¿Qué implica al menos 4 copas de vino debe tomar el pobre? Recapitulo, el contexto, el simposium, esta cena al estilo greco-romano, donde quienes formaban parte eran gente de la nobleza, gente de la élite, con dinero, con bienes. El judío dice, este es el momento entonces de la libertad y todos los judíos tenemos que ser igual de libres y disfrutar de esta celebración. Así que hasta el pobre hay que hacer todo posible por traerle vino y de gratis. Y tiene que ingerir al menos 4 copas. Yo pregunto a las personas
que no han profundizado mucho en esto. ¿Usted ha escuchado algún rabino que le diga al menos 4 copas? ¿Algún rabino rabínico o talmúdico? ¿Usted ha leído algún seder de Pesaj rabínico que le diga al menos 4 copas? No. ¿Qué le dicen? Son 4 copas. Pero es que la fuente original no está dictaminando que son 4 copas. Está simplemente diciendo que al menos 4 copas. En otras palabras, si quieres 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ustedes van viendo cómo gradualmente esta expresión judía va radicalizando el legalismo, y ya no es al menos 4 copas, sino 4 copas. Ahora, la Mishnah nos encargó de explicarnos el por qué al menos 4 copas. Viene 2 o 3 siglos posteriormente la Gemara, y los rabinos de esa época empiezan a explicar el por qué. Uno de estos porqués es las 4 liberaciones de Egipto. Ya lo dije, estas 4 expresiones: te sacaré, te liberaré, te redimiré, te adquiriré, etcétera, etcétera. Pero otro rabino dice, no, esa no es la razón. La razón es el copero en los días de Yosef, porque 4 veces en la historia de Yosef y el copero se menciona la copa. Yo pregunto, ¿usted algún rabino talmúdico le ha enseñado esa evidencia? No, ¿verdad? Solamente se casó con una explicación y la perpetuó y opacó las demás como si no fuesen del interés del pueblo judío. Otra explicación es que las 4 copas se deben a los 4 reinos que han dominado, los 4 imperios que han dominado sobre Israel: los babilonios, Persia, Grecia y Roma. Y ya ustedes pueden analizar que estas 4 copas, entonces, si esta fuese la respuesta o la explicación, que no existían previo a Roma. Porque si la 4ª copa ejemplifica algo al imperio de Roma, entonces no podemos hablar de los días de Esdras haciendo una Pesaj con 4 copas. Otra explicación es que en los profetas, en los salmos, se hablan de 4 copas de furia contra los malvados enemigos de Israel, y también se mencionan 4 copas de consuelo. En otras palabras, que hay más de una explicación del por qué, porque ninguno de ellos ya en la época talmúdica de la Gemara sabían las razones del por qué 4 copas. Lo que primero era opcional, al menos 4, pasó a ser definitorio. No, son 4. Mi opinión basada en mis estudios. El por qué 4 copas se estructuraron con el paso del tiempo como las 4 copas que hay que tomar, no 5, no 6, no 7, no 4, porque la Agadá de Pesaj, es decir, el Seder, en realidad rabínico, consta de 4 partes: Kiddush, Magid, Birkat Hamazon y Hallel. Son 4 partes. 4 partes, 4 copas. El simposio se dividía en diferentes secciones, y en cada sección donde se va a hablar de temas filosóficos tenía que haber vino. Ese es el contexto histórico desde mi punto de vista, que claro, es una suposición. Maror, la Torah dice hierbas amargas. Viene la opinión rabínica y te estipula cuáles son las hierbas que consideran que deben ser. Desde nuestro punto de vista nos quedamos con lo que dijo Moshe Rabbenu. Maror, hierbas amargas. Todo lo que tú consideres amargo lo puedes emplear. 1, 2, 3 tipos de hierbas amargas pueden ser empleadas, no solamente un solo tipo. Así que ya respecto a lo otro, pues lo dije, el cordero en Pesaj, puedes tener cordero, puedes tener pescado. El que es vegetariano no tiene por qué tener carne. Lo importante es que si tienes cordero, no puedes decir que ese es el cordero de Pesaj. Puedes enseñarle a tus hijos, así era el sabor del cordero, algo así experimentaron nuestros antiguos, pero no puedes decir que lo que tienes en la mesa es el cordero de Pesaj, porque estaríamos quebrantando un mandamiento de la Torah. Bien, hay tanto que decir, también hablar del lavado de las manos, pero creo que ya se nos sale un poco de contexto, y sería bueno también escuchar las preguntas de los Javerim.